Tronaba, chispeaba un poco, parecía que iba a llover, que se venía el cielo abajo, pero fue un aviso, nada más. Y así me tomo las cosas. Hice un video hace 40 minutos y después me fui a dar vueltas a la plaza, porque viene bien para el corazón. Pero no había hecho un corolario. Y mientras daba vuelta digo, pero faltó la reflexión final. Bueno, la pongo ahora, al comienzo, y después los dejo con un montón de datos que vienen muy bien. Voto castigo. ¿Y es Fernández el que va a llorar o yo? Algunos que quieren verme llorar. No me va a pasar a mí. Pero hay mucha gente que si ganan los amarillos o gana un nazi como Milei puede llorar y mucho, y por mucho tiempo. El zafrero que trabaja con la caña de azúcar en Tucumán, el yerbatero de Misiones, el arriero de La Pampa, aquel señor que trabaja en una fábrica de calzado en Isidro Casanova, la señora que limpia el tercer piso A que está ahí enfrente, esa gente va a sufrir. El pueblo trabajador que siempre sufrió las políticas neoliberales desde 1810 hasta hace 2 años. Siempre hubo políticas liberales, neoliberales y conservadoras. Y te hablan de libertad, pero siempre intervino el Estado para que esto pase. La famosa campaña del desierto, que no era tal, no era un desierto, había gente ahí. ¿Quién la bancó? El Estado. Y así un montón de políticas con un alto intervencionismo del Estado. Te la vendieron cambiada. Y este país que es tan rico, con sus minerales, con sus riquezas naturales, con la costa que tiene, con la mejor tierra del mundo, sin embargo está lleno de pobres, claro. ¿Cuántas décadas padeciendo políticas liberales o neoliberales? Y ese voto castigo, a mí no me castiga nadie, voy a seguir haciendo lo mío y por suerte lo hice atravesando todos los gobiernos, militares, Menem, de la Rúa, todo. Y sigo viviendo de lo que yo vivo. Yo estoy tranquilo y Alberto también está tranquilo. El pueblo trabajador, si castiga así, se está tirando un tiro en el pie. ¿Cómo les va? A 12 horas de haber recibido una paliza fenomenal por parte de los votantes, decido empezar un poquitito a cavilar qué pasó, por qué se votó así, y sin pocas luces, cosa que siempre me caracteriza, pero muy exultante, hago una invitación para seguir con esta reflexión para el sábado que viene, desde las 14 hasta las 17, para hablar con la audiencia. La que acompaña por Instagram, porque estoy haciendo vivos por Instagram, la que acompaña a través de la radio, AM530, y la que siempre la hace por mi canal de YouTube, que transmite en directo. Pero, a priori, ya, puedo decir que hay gente que se queja porque está cortada esta avenida Juan B. Justo, y es lógico que se queje por ese presente porque llega tarde a una cita, a una cena, a la casa o al laburo, sin saber que posiblemente hay un incendio más adelante y murieron 4 familias y donde había niños. O sea, hay algo mucho peor que genera esta congestión. Pero hay gente que le importa un huevo y nada, y se queja y se sigue quejando y va a hacer todo lo posible para que desalojen todo eso y no importa si se muere gente. Sí, y eso forma parte de la humanidad. El ser humano en una gran parte es egoísta, terriblemente egoísta, piensa en sí mismo. Eso lo trabajaron muchas veces las religiones, algunos lo trabaja el psicoanálisis, lo trabajan algunas organizaciones políticas, pero el egoísmo nace con el ser humano y esto es mío, mío, mío y no lo va a tocar nadie. Bueno, hay partidos políticos que se destacan en tratar de sustentar ese egoísmo y de eso hacer riqueza, pero para ellos, no para el pueblo. Casi siempre fue beneficiado un pequeño grupo, el de siempre, el que antes representaba el rey o el señor feudal. Con la política fue cambiando y aquellos ideales liberales de la Revolución Francesa fueron cambiando al neoliberalismo. Pero habla una persona ahora que, más allá de mi profesión, soy un ser humano como cualquiera y que hace 63 años respira este oxígeno en este plano. Y lo que he vivido, en su mayoría, son gobiernos de tinte liberal. Y cuando veo la historia, la leo, la analizo, son casi todos gobiernos liberales, eximiendo de todo esto a los virreyes que respondían a la corona. Pero los argentinos han visto pasar a Uriburu, a Lanusse, a Onganía, a Aramburu, a Levingston, a Videla, a Justo, Ortiz, Isabel Perón, Galtieri, Viola, Viñone, De la Rúa, Urquiza, Mitre, Roca, Sarmiento, Menem, Castillo, Avellaneda, Uriburu, Los Sáenz Peña, Luis Roque, Marcelo T. de Alvear, Figueroa Alcorta, Frondizi, Macri. Y ellos han venido
por mano militar, por el engaño, por la mentira habitualmente, o metidos, enquistados dentro de partidos populares, como ha sido el caso de Marcelo T. de Alvear con el radicalismo y de la Rúa también, o en el caso de Menem con el peronismo, pero sin embargo llevaban adelante políticas liberales. Por eso hemos tenido ministros de Economía como Federico Pinedo, el abuelo, Alzogaray varias veces, Krieger Bacena, siendo ministro de Economía representaba 60 empresas, él estuvo con Onganía, Machinea con De la Rúa, Zurruil con Alfonsín, López Murphy con De la Rúa, Herman González con Menem, bueno, Duhovne, Pratgay, Lacunza, Cavallo, Roque Fernández, Güeve varias veces en los gobiernos militares, Martínez de Oz, por supuesto, varias veces, no solamente la execrable última, Celestino Rodrigo, que vino a implementar el modelo neoliberal que se prueba por primera vez con el golpe militar en Chile que le hacen a Salvador Allende. Se implementa aquello por lo cual luchaban mucho tiempo teóricos como Milton Friedman y von Hayek, pero que tenían que esperar el momento de implementarlo, y se implementa con el golpe militar, con represión, por supuesto, así se jactaban de decirlo. Puede venir con represión o no, pero este modelo tiene que imperar. Y ya sabemos cómo están los chilenos hoy. Se llenaban la boca hasta hace 2 años, pero sin embargo se terminó de demostrar cómo funcionan las cosas verdaderamente en Chile. Nos hablan muchas veces de que hemos sido potencia, sí, la 7ª economía del mundo, en la época de la generación del 80 hasta 1910, 1920. Sí, pero ¿quiénes disfrutaban de esa riqueza? Ahí tenés los palacios, el San Martín, el Llorena, el Alzaga Unzué, el Palacio Duau. Eran muy pocas familias que tenían palacios, y después el obrero, el hombre de campo, trabajaba de sol a sol, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin derechos. Eso viene con Perón, muchísimo después. Y la industria nacional tenía que venir una guerra mundial para que la tengamos, si no, era todo traído desde fuera. Pero hemos padecido bastante a Dañino Pastore, a Roberto Aleman, a los Santa Marina. Es muy poquitito lo que hemos disfrutado de gobiernos que han tenido ministros de Economía como Bernardo Grinspoon, primera etapa de Alfonsín, José Bergelbar, primera etapa de ese Perón malo que volvió a la Argentina en 1973. Digo porque fue un Perón de derechas y casi cofundador de la AAA, no es el Perón que más me gusta. Así que creo yo, más allá de entender que la pandemia se llevó puesto a Donald Trump, se llevó puesto a Bolsonaro, se llevó puesto a Piñera y hasta la propia Merkel. La pandemia te lleva puesto, la gente estando 1 año encerrada en la casa o con restricciones no aguanta, y no todo el mundo tiene la paciencia que han tenido los israelíes de saber soportar que no hay que tener clases 1 año, 2 años, lo que sea, y después se recuperan. Y así tienen un proceso de salud exitoso los israelíes por las grandes restricciones que supo bancar su pueblo, que está acostumbrado a los sacrificios. Pero de todas maneras todo el mundo se quejó, y Boris Johnson también tuvo que tener manifestaciones de todo tipo. Esto existe en la condición humana. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, más allá de que haya estados que quieran haberte cuidado, como lo fue en la 2ª etapa el gobierno británico, en la 3ª etapa el gobierno norteamericano, y en la 1ª etapa, como hemos visto, nuestro gobierno, el gobierno israelí, el gobierno alemán. Te llevan puesto. Pero más allá de todo esto y de los esfuerzos que hace, también está nuestro lado. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué pienso yo? ¿Qué quisiera yo de cambio de este gobierno? Bueno, basta de tibiezas. Me gustaría un gobierno más acá, un gobierno sin tanto diálogo, sino que lo maneje como lo manejó Néstor o lo hubiera manejado Perón en una primera época, con muchísimo carácter, como tuvo Alfonsín también en su primera época. Me gustaría algo así, basta de tibiezas, basta de centrismo, un gobierno más adecuado a la forma de gobernar que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso no movió el amperímetro, nadie traicionó al gobierno votando a Vidal, o votando a Manes, o votando a Milei. No, de ninguna manera. Y el pueblo peronista no está en las banderas que levantaba Guillermo Moreno, que el verdadero peronismo está en un partido que sacó muchos menos votos que Cintia Fernández mostrando el culo frente al Congreso. Así que el peronismo está acá, el peronismo está con Cristina. Pero esto de andar acordando tanto y teniendo tanta paciencia, la verdad que yo sería un poquito menos flexible con todo esto. El dialoguismo de Fernández llegó hasta acá, y la verdad que la foto de Olivos terminó de cagar un voto que lo podíamos tener de confianza de aquel que no es votante del peronismo. Hay un porcentaje de gente que no es el 40%, hasta inclusive golpistas de gorilas que tenemos en nuestro país. 40% que no votó a Perón cuando Perón volvió, así que imagínate. Y después hay un 30% de núcleo duro al cual yo pertenezco, que no vamos a cambiar el voto. Nos gusta mucho Cristina Fernández de Kirchner y a donde apunte votamos. Pero hay otro 25, 30% bastante veleidoso que no vota a la izquierda y vota
esperpentos como el de Milei, o bien vuelve a votar a Vidal, o bien vuelve a darle un voto de confianza a los amarillos, que no han soltado ningún globo, aunque estuvo el mago sin dientes. Bueno, hasta acá mi reflexión. Mientras tanto, hay un 30% de gente que está con un poquito de bronca, sin plata en el bolsillo y que posiblemente retrasó su voto. Esto sucedió también en La Matanza. Gente que no fue a votar de la nuestra, porque le falta la guita. Y es esa gente que protesta por lo que le pasa hoy, porque hoy tiene que comer, hoy tiene que ir al trabajo, hoy tiene que solucionar sus problemas, y nosotros estamos todavía tratando de negociar a ver si tenemos un poquito de oxígeno después de la deuda gigantesca que nos ha dejado Mauricio Macri, quien desapareció, es un muerto en acción, pero no tiene ningún empacho en volver a revivir sabiendo que le han dado este plafón electoral. No sé, hoy no es un día tan soleado como el de ayer, se viene la tormenta, bueno, ojalá. Sirve de mucho la tormenta, sirve de mucho esta catarata de votos en contra de un gobierno que trató de hacer todo bien, como pienso yo, que se mandó algunas cagadas y hay que corregir el rumbo. Y mientras tanto, a los haters, sigan escribiendo, yo los leo, me divierto mucho, con ustedes a veces aprendo y les agradezco mucho gastar tanto tiempo en un humilde servidor.